Hola a todos y todas y bienvenidos a Atomics Podcast, el podcast donde la curiosidad se conecta con la ciencia. Soy tu host, Iraís, y hoy vamos a hablar acerca de una historia que literalmente iluminó al mundo. ¿Sabías que la forma en la que enciendes una lámpara, cargas tu celular o incluso conectas tu computadora existe gracias a una rivalidad tan intensa que cambió la historia de la tecnología, la ciencia y hasta la manera en que entendemos el progreso? Hoy exploraremos la batalla entre Nikola Tesla y Thomas Edison, dos mentes brillantes con visiones opuestas del futuro. Uno creía en el poder de la persistencia industrial, el otro en la imaginación sin límites. Y entre ambos nació la infraestructura eléctrica que sostiene nuestra vida moderna. Una vez que entiendas cómo se desarrolló esta historia y lo que realmente estaba en juego, vas a mirar a cada bombilla, cada cable y cada pantalla con nuevos ojos. Porque detrás de esa luz hubo una verdadera batalla de ideas. Al final de este episodio vamos a comprender cómo la rivalidad entre Tesla y Edison definió la forma en que consumimos energía, producimos innovación y entendemos la colaboración científica. Vamos a descubrir cómo esta batalla no fue solo una cuestión técnica de corriente directa contra corriente alterna, sino una historia humana de ambición, ingenio, ética y visión. Si te apasiona la ciencia, la historia o simplemente te intrigan los momentos en que la humanidad se reinventó, este episodio es para ti. Después de escucharlo, nunca volverás a ver una bombilla de la misma manera. Este episodio tiene fines educativos y de divulgación científica. Para leer los avisos legales completos, visita www.atom-colab.com. Hola a todos y como se los prometí, continuamos con la parte 2 de esta historia de Tesla versus Edison. Y en el primer episodio, que es el episodio anterior, exploramos cómo se formaron estas dos grandes mentes de la electricidad. Y bien, ahora vamos a entender de lleno, pues, la parte emocionante de esta llamada guerra de las corrientes. Así que prepárate para este viaje en el tiempo, con anécdotas y detalles pocos conocidos. Y antes de empezar, quiero que empecemos a ajustarnos nuestra mente y viajar de manera mental al siglo XIX. Recuerda, imagínate un mundo recién iluminado por las bombillas, por los focos, donde la electricidad era la nueva frontera tecnológica. En esta frontera tecnológica existían dos genios, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Están a punto de enfrentarse no solo por la electricidad, sino por dos maneras opuestas de entender la innovación. Así que arrancamos. No, pues ahora sí que le hago mucho de emoción. Me siento como muy melodramática hoy, así con mucho efecto. Aquí tengo a un invitado especial, mi perro Sancho, así que si escuchan un sonido o un guau guau, les manda saludos. Ya saben, es mi perro de confianza y pues no lo tengo que traer en el estudio, chicos. Así que pues aquí lo podrán escuchar. Tal vez no, esperemos que no. Pero bueno, regresando al tema principal, Edison y Tesla. Nosotros creamos como esta dualidad, ¿no? Del bueno y el malo. Como seres humanos tendemos a hacer eso, ¿no? Y decimos, Thomas Edison era malo y Nikola Tesla era bueno. Y yo creo que, o sea, es normal que como seres humanos empecemos a crear como ese tipo de cuestiones, pero
también es interesante el verlo desde la parte de que somos seres humanos y que nadie es perfecto, y los 2 tenían sus cosas buenas, sus cosas malas como cualquier ser humano. Y bueno, Edison y Tesla, los nombres grandes de la historia, 2 personalidades completamente distintas porque, por un lado, tienes a Thomas Edison, que le llamaban el mago de Menlo Park. Era famoso por su incansable método, ese método que tenía de ensayo y error, porque Edison solía decir que el genio es 1% inspiración y 9% transpiración. Y él así dirigía sus laboratorios. Él probaba cientos de materiales hasta poder dar con uno que realmente funcionara. Así que imagínate a Edison en su taller, rodeado de asistentes, de probetas, cables, sudando la gota gorda hasta hallar la solución. Su enfoque era un enfoque práctico, ¿no? Casi terco. Tenía el poco interés en teorías abstractas y confiaba en la experiencia directa y en su sentido, pues en su sentido como un americano. Y de hecho, a él no le gustaba la teoría ni las matemáticas. Él prefería confiar en la intuición y en lo que sus experimentos le iban mostrando. Y por otro lado, tenemos a Nikola Tesla. Y pues como decía Nikola Tesla, formado en la Europa Central, él era un pensador visionario y profundamente teórico. Su mente era como si fuera un laboratorio viviente. Y él mismo describía su método así como él decía, mi método es diferente. No me apresuro al trabajo real. Cuando tengo una idea, comienzo a construirla en mi imaginación, realizo mejoras y manejo el dispositivo por completo en mi mente. Eso era lo que él hacía, o sea, en vez de hacer cientos de pruebas físicas como lo hacía tal vez Thomas Edison, Tesla lo que hacía era visualizaba, ¿no? Visualizaba las máquinas, cómo funcionaba todo en su cabeza, calculaba, afinaba y solo entonces, cuando ya tenía todo ese mapa mental ya definido trabajando, pasaba todo al taller para construir el invento que él ya había probado mentalmente. O sea, él mismo hacía esa prueba y error en su mente. O sea, él era, hay muchas personas que como que piensan en tercera dimensión. Yo siento que estoy como entre Edison y Tesla. No todo lo pienso de manera tan abstracta, pero yo creo que sí, la teoría sí es importante. Entonces, wow, me parece como sorprendente la manera, la mente no tan brillante de Tesla. Y pues qué contraste, ¿no? O sea, es un gran contraste porque mientras Edison, pues llenaba pizarras y mesas con aparatos para arreglar cosas, Tesla podía quedarse horas inmóvil con sus ojos cerrados, literalmente simulando las máquinas en su mente en silencio, ¿no? E imaginándose ese sonido de los engranajes imaginarios en su mente, o sea, qué loco. Y pues bueno, tenemos estas 2 mentes brillantes y tenemos 2 métodos opuestos, porque Tesla llegó a comentar con hasta cierto sarcasmo el estilo de Edison y dijo, si Edison tuviera que encontrar una aguja en un pajar, procedería a examinar paja por paja hasta encontrarla. Yo fui apenado testigo de esos métodos, sabiendo que un poquito de teoría y cálculos le habrían ahorrado el 90% de ese trabajo. Esa fue una crítica bastante directa, ¿no? Aún así, Tesla reconocía el genio práctico de Edison. Tesla realmente lo admiraba. Y en ese tiempo pues, era ya una personalidad ya hecha y derecha, destacada. Entonces, a pesar de esa crítica directa, pues él reconocía, ¿no? Lo práctico que él era y pues lograr tanto solo con prueba y error, pues era casi milagroso, ¿no? Y decía eso porque Edison, pues, despreciaba el conocimiento teórico y aún así inventó un mundo nuevo, o sea, literal. Así que imagínate por un momento a estos 2 hombres trabajando juntos. Pero bueno, no hace falta que te lo imagines demasiado porque realmente ocurrió. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos en 1884,
casi sin dinero, pero con una carta de recomendación, fue contratado por Edison. Y el resultado de eso pues fue un choque inmediato. Tesla proponía mejoras teóricas a los aparatos, pero Edison prefería soluciones prácticas inmediatas. Y cuenta la historia que Edison le prometió a Tesla una recompensa sustanciosa de $50,000 de la época si lograba optimizar sus generadores de corriente continua. Tesla se puso pues manos a la obra, los rediseñó con su destreza matemática y cuando fue a cobrar, Edison riendo le dijo que lo de la recompensa que le había dicho había sido solo una broma americana. Vaya fiasco. O sea, obviamente Tesla se ofendió, dejó la compañía de Edison y eso fue en 1885. Y pues aquella breve asociación había dejado claro que sus formas de trabajar pues no encajaban. Y no solo diferían en su enfoque científico, sino también en su actitud hacia los negocios, porque Edison era un emprendedor súper inteligente, muy astuto. Él supo comercializar sus invenciones, fundar empresas, conseguir inversiones con JP Morgan y construir un imperio industrial. Tesla, en cambio, era más idealista y despistado para las finanzas. Un ejemplo famoso fue que años después, cuando Tesla y Westinghouse estaban colaborando, Tesla renunció voluntariamente a las regalías de sus patentes de corriente alterna. O sea, Tesla hubiese convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, pero pues a él no le importaba tanto el dinero. Él lo que quería era más bien salvar a Westinghouse de la bancarrota y que sus invenciones estuvieran pues presentes en el mundo. Él era demasiado idealista y pues Tesla literalmente rompió el contrato que le daba derecho a una comisión por cada caballo de potencia que generaban sus motores. Y en ese gesto noble pero poco precavido, pues nos dice mucho, nos habla mucho del carácter de Tesla. Eso quiere decir que a él le importaba más que su sistema eléctrico se implementara que llenarse los bolsillos de dinero. Y Edison probablemente nunca, pues porque en una parte nunca se supo que hubiera hecho algo así. De hecho, Edison monetizaba todo lo que podía, nada más no se monetizaba él porque no podía, yo creo. Su famosa frase, lo que no se vende, pues no lo invento. Y eso lo deja muy claro, ¿no? O sea, dos mentes, dos métodos y dos personalidades muy distintas. Y bueno, estas diferencias personales sentaron las bases de un enfrentamiento mayor, porque más allá de sus personalidades, de su forma de ser, de su carácter, Edison y Tesla representaban esas dos visiones tecnológicas opuestas. Y pronto, el campo de batalla de esas visiones sería la electricidad de todo un país. Y aquí comienza la batalla técnica que definiría el futuro de la energía eléctrica. A finales de la década de 1880, la gran pregunta era, ¿cómo vamos a electrificar nuestras ciudades y hogares? Edison ya tenía una respuesta. Su sistema de corriente continua o corriente directa, DC o DC, él ya había utilizado esto en 1882 para encender las primeras bombillas de Nueva York. La corriente directa es la que fluye en un solo sentido constante. Imagínala como el agua corriendo pues por una manguera en una sola dirección. Edison había construido centrales eléctricas de corriente directa, como en la famosa estación de Pearl Street en Manhattan, para poder distribuir la electricidad a baja tensión, que es 110 volts, por las calles. Pero había un problema muy grande. El problema de la corriente directa es que no viaja lejos. Por las propiedades físicas, la energía de la corriente directa se va perdiendo mucho con la distancia. Y la central de Pearl Street, por ejemplo, solo podía dar servicio a un radio de unos pocos bloques del centro de la ciudad. Y para iluminar más allá, pues tendría que construir otra central
unas cuantas cuadras o bloques, como le quieran llamar, y luego otra más, y así básicamente en cada kilómetro. O sea, imagínate una central eléctrica en cada vecindario. O- Simplificando un poco, la corriente directa a baja tensión pues necesita mucho amperaje o mucha corriente para poder transportar potencia. Y esto implica cables muy gruesos y pérdidas enormes por el camino en forma de calor. Edison él estaba aferrado con la corriente directa en parte porque, pues por todo lo que ya había hecho funcionar, ¿no? En sus primeros sistemas y ya tenía patentes, inversiones y tenía un mercado construido alrededor de ella. Entonces su empresa, Edison Electric Light Company, apostaba todo a la corriente pues sí, pero en la otra esquina del ring tecnológico surge la alternativa, que es la corriente alterna, o AC, como le llaman. La corriente alterna, pues alterna su dirección muchas veces por segundo, 60 veces por segundo en Estados Unidos, 50 en Europa y el Hertz o el HZ, no sé si lo han visto, que quizás les suene a muchos, y ese es al que se refieren, ¿no? Cuando hablamos de esa dirección, de esa oscilación de la onda, tiene una ventaja muy grande. Fundamentalmente, se puede elevar o reducir su voltaje fácilmente utilizando un dispositivo casi mágico llamado transformador y eso en realidad pues cambia todo el juego. Con los transformadores puedes generar electricidad en una central, elevas el voltaje para enviarla por cables a largas distancias con pérdidas pues muy mínimas y al llegar al destino lo que haces es reducir el voltaje de nuevo para su uso seguro en casas, en negocios, en electrodomésticos, para todo lo que necesites. Es decir, en vez de una central cada kilómetro, pues puedes tener una gran central alejada de tu ciudad y transmitir la energía decenas de kilómetros. Es súper eficiente, es una red eléctrica de alcance regional o nacional en lugar de un mosaico de micro redes locales. Y esta corriente alterna pues había empezado a desarrollarse en Europa a mediados de 1880. Ingenieros como Cipernowski, Blatty y otros en Europa, pues hicieron esos transformadores y sistemas de corriente alterna primitivos. En Estados Unidos, un empresario e inventor llamado George Westinghouse se interesó por la corriente alterna a una edad tecnológica muy temprana, ¿no? De cuando estaba surgiendo esta tecnología. Entonces, Westinghouse, que ya había hecho fortuna con inventos en la industria del ferrocarril y del gas, vio un artículo sobre los nuevos sistemas de corriente alterna europeos y él dijo, oh, aquí hay negocio. Así que lo primero que hizo fue comprar patentes de transformadores europeos, Gowler Gibbs, y contrató a un brillante ingeniero, William Stanley, para poder mejorarlos. Y en 1886 Stanley logró instalar un sistema de prueba de corriente alterna en Great Barrington, Massachusetts, iluminando 23 negocios a más de 1.2 kilómetros de distancia de sus generadores. O sea, 1.2 kilómetros. Puede que no parezca mucho, pero quiero que camines 1.2 kilómetros a ver qué tanto te parece. Pero para esa época era algo revolucionario, porque la corriente continua o la corriente directa de Edison, pues apenas alcanzaba unos 800 o 1000 metros antes de que la tensión cayera demasiado. Entonces, la demostración de Stanley Westinghouse, pues mostró que la corriente alterna podría abarcar áreas más grandes con menos pérdidas, usando un generador y dos transformadores solamente. Entonces, Westinghouse, pues realmente detectó esa gran oportunidad de negocio con la corriente alterna porque pues él tuvo la visión, ¿no? De poder electrificar todos los sitios donde Edison no llegaba, ni que eran muchos, dado el limitado alcance de la corriente directa.
Así que para 1887, 1888, pues ya teníamos un duelo tecnológico en marcha. Edison pues estaba empujando la corriente directa y Westinghouse expandiendo la corriente alterna. Y de hecho, hacia finales de 1887, Westinghouse ya había instalado 68 centrales de corriente alterna en Estados Unidos frente a 121 centrales de Edison de corriente directa. O sea, ya la carrera ya estaba relativamente emparejándose. La corriente alterna estaba creciendo muy rápido. Pero también había otra compañía que se llamaba Thomson Houston, que también montaba estos sistemas de corriente alterna en diferentes ciudades. Así que era un todos contra todos aquí en este incipiente mercado eléctrico. Y bueno, han de decir, ¿y Nikola Tesla qué? ¿Cuándo apareció? Bueno, pues aquí regresa, ¿no? Nuestro protagonista soñador, Tesla. Tras dejar a Edison, pues pasó momentos dificilones. Incluso andaba, pues sí, haciendo zanjas para poder ganarse la vida, ¿no? Eso lo hizo por un tiempo. Pero él en realidad nunca abandonó su gran idea, que era un sistema de corriente alterna polifásica, con motores eléctricos que funcionarían con la corriente alterna. Y en 1887 desarrolló el prototipo de su motor de inducción, un motor que funcionaba con campos magnéticos giratorios producidos por corrientes alternas desfasadas. Era el santo grial que faltaba. La corriente alterna funcionaba bien para la iluminación, pero para poder mover motores, al principio la corriente directa la llevaba ventaja. Y con el motor de inducción de Tesla, la corriente alterna ahora podía también mover maquinaria de manera eficiente. Entonces, lo que hizo Tesla, inmediatamente patentó su invento y empezó a buscar quien lo apoyara. Ahí es cuando aparece George Westinghouse. Él se enteró de las patentes de Tesla 188 y se dio cuenta que ese podía ser la pieza final del rompecabezas para vencer a Edison. Así que Westinghouse invitó a Tesla a Pittsburgh y llegaron a un acuerdo. Westinghouse compraba las patentes de Tesla sobre motores y sistemas polifásicos y contrataba a Tesla para trabajar juntos implementando esa tecnología. Él le pagó una buena suma, unos $60,000 de la época, más aparte un salario mensual, y acordaron un jugoso royalty de $2.50 por cada caballo de potencia generado con sus motores. Y no sé si se acuerdan lo que comenté, porque esa es la cláusula que Tesla más tarde perdonaría para salvar a Westinghouse, como mencioné antes. Así que en 1888, Tesla y Westinghouse se aliaron para impulsar la corriente alterna. El genio visionario había encontrado un magnate práctico que creía en él. Ahora sí, que suene la campana, porque la guerra de las corrientes estaba oficialmente declarada. De un lado, Edison de General Electric, financiado por Morgan, defendiendo su sistema de corriente directa. Y en la otra esquina tenemos a Westinghouse con Tesla promoviendo la corriente alterna. ¿Qué estaba en juego? Pues la electrificación de Estados Unidos y en gran medida del mundo. Técnicamente la ventaja de la corriente alterna era clara en cuanto al alcance y eficiencia de la transmisión. Un experto de la época resumió que con transformadores, la corriente alterna podría lograr mayor economía de escala con grandes plantas centralizadas transmitiendo distancias largas frente al corto alcance de las plantas de Edison. Y por supuesto, el motor polifásico de Tesla completaba el sistema, o sea, ya no había razón de manera técnica para preferir la corriente directa.
Pero pues Edison no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Así que quedaba la siguiente fase de la guerra, no la de la ingeniería, de la ciencia, sino la de la opinión pública y el miedo. La batalla técnica pronto salió del laboratorio y se peleó en periódicos, ferias y hasta en las calles. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo la guerra de las corrientes se volvió también una guerra pues de propaganda con electrocuciones públicas, campañas de desprestigio y muchísimo sensacionalismo. Bueno, ahora imaginemos que estamos en esta ciudad americana en 1888, 1889 y por encima de las calles pues cuelga un enmarañadero de cables. Están los cables todos enmarañados del telégrafo, teléfono, cables eléctricos de distintas compañías. O sea, en realidad en aquella época pues no existían muchas normas de seguridad. En Nueva York, por ejemplo, New York, los cables de luz de alta tensión, los de la corriente alterna de las compañías competidoras, pues iban a veces así al aire libre desnudos o mal aislados por postes y azoteas. O sea, realmente la seguridad pública empezó a ser un tema delicado cuando ocurrieron accidentes mortales y de hecho en Nueva York sufrió un terrible accidente en marzo de 1888 porque hubo un viento muy fuerte que tiró los cables y uno de esos cables era de corriente alterna que pues lamentablemente ocurrió pues una electrocución a un niño, a un menor en esa primavera del 1888 y hubo varios incidentes más. Solo que en los últimos 4 meses de 1889, al menos 5 personas pues se fueron al cielo electrocutadas en Nueva York por cables de alta tensión. Entonces tú te puedes imaginar los titulares en las prensas sensacionalistas de la época. Peligro invisible en el aire, cables asesinos, ¿no? O sea, ya te imaginarás, o sea, ¿qué otra industria también le andan echando así tanto, tanto por muchos años? No les puedo decir qué industria, pero piensen, piensen. Les voy a dar una pista. Átomo, átomo. Ok, listo. Sigamos. Entonces, en esa época, pues sí, o sea, no había seguridad, ¿no? Como existe ahorita. Entonces, tal vez no había como ese conocimiento para poder ser un poco más objetivos. Entonces, en esas épocas, Thomas Edison, pues que inicialmente él había hablado de lo peligroso que era la corriente alterna, ¿no? Pues casi por genuina convicción, él creía pues que los altos voltajes y las oscilaciones podían dañar más el cuerpo. Entonces él vio en esos accidentes una oportunidad para poder golpear a su rival. Edison y sus aliados lanzaron una campaña pública muy agresiva contra la corriente alterna, presentándola como un peligro mortal para la sociedad. Entonces sí te vas dando cuenta que las cosas se repiten y que hay muchas cosas que suceden tras bambalinas porque hay gente que tiene intereses puestos en ciertas tecnologías y no van a dejar que otras tecnologías avancen. Por ahí dicen los rumores, yo no lo estoy diciendo, yo solamente aquí dejo esta información. No sé, es que es chistoso, ¿no? Como tal vez el saber un poquito de historia te va abriendo la mente para poder darte cuenta de cómo la historia se repite. Pero ok, sigamos, porque aquí una de las cosas que entró en escena después de Edison con esta campaña muy agresiva contra la corriente alterna fue un personaje que yo considero un poco siniestro, Harold P. Brown. Brown era un ingeniero que se convirtió en pues, anticorriente alterna. Perdón, no, una anticorriente, sí, alterna. No, es que ya aquí me estoy confundiendo aquí. Pero
Brown, o sea, él estaba como muy aferrado, ¿no? A estar en contra de la corriente alterna, estaba como, ¿sabes qué? Odio, no sé por qué razón, tal vez porque a veces no tenemos toda la información a la mano, entonces nos aferramos a lo que no entendemos y en vez de enfocar nuestra energía en realmente entender las cosas y darles una solución, a veces nos enfocamos en lo negativo. Y yo creo que esto realmente pasó con esta persona y esta persona tuvo el apoyo de Edison, aunque el apoyo no fue completamente público. Una de las cosas que esta persona hizo fue a dar demostraciones públicas espeluznantes. Él realizaba actos de electrocución contra animales para mostrar la feroz letalidad de la corriente alterna. Y eso suena horrible, horrible. Y sí lo fue. Se cuenta que él le pagaba a los niños para que le llevaran perros callejeros y gatos. O sea, mi perro es mi vida. Algo le pasa a mi perro, o sea, me le hacen algo, yo, o sea, no sé qué haría. No sé, ustedes han de tener también animales, muchos de ustedes. O sea, imagínate que le hagan algo a tu animalito, que es parte de tu familia. O sea, eso a mí se me hace horrible, horrible. Entonces, el mensaje que él quería dar era, mira, vean lo peligroso que es esta corriente alterna, pero digo, si lo vas a hacer una vez para demostrarlo, pues ya lo hiciste una vez, pero ¿por qué lo tienes que estar haciendo constantemente todo? O sea, eso es demasiado mente retorcida, no sé. O sea, ya el hacerlo una vez me hace como que una mente muy retorcida. Entonces Edison, por su parte, él hacía como que él no tenía nada que ver con el asunto, pero apoyaba a Brown con recursos. Incluso le prestó su laboratorio en West Orange para algunas de las macabras exhibiciones. Entonces el público, pues naturalmente horrorizado, ¿no? O sea, entonces también yo digo, Edison, o sea, sabía que eso estaba mal. Porque, ¿por qué vas a querer quedarte en el anonimato y no apoyarlo públicamente? Porque sabes que está mal, o sea, está mal hacer eso. Entonces, X ya pasó. Pero la cosa fue aún más lejos, porque por esas fechas, a finales de 1880, en el estado de Nueva York se debatía una nueva forma, pues, moderna de, pues, ¿qué palabra utilizaré? De poder ejecutar, pues sí, a las personas que cometían crímenes. Entonces, existía pues la pena de muerte, ¿no? Entonces ellos estaban buscando maneras modernas de poder hacerlo. Entonces ellos hasta a ese punto utilizaban la horca, pero ellos querían un método que fuera pues supuestamente más humano. Entonces, un comité asesor en el que gente Edison participó, al menos informalmente, si te estás dando cuenta, recomendó pues la silla eléctrica. Y adivinen qué corriente propusieron usar. Pues sí, lo adivinaron. La corriente alterna, la de Westinghouse. La idea cínica de Edison era clara. En su mente era, si logramos que la gente asocie la corriente alterna con la silla eléctrica, siempre lo verán como pues la corriente de la, ya sabes, que te manda al cielo, una cosa así. Y pues de hecho Edison empezó a referirse a pues a electrocutar como a Westinghousear, así más o menos, Westinghousear, como vamos a Westinghousear a alguien, así de tipo, o sea. Entonces eso se llegó a popularizar ese término que te decían Westinghouse. Qué feo. O sea, imagínate, ay no. Eso se me hace sucio, la guerra es sucia, como pueden ver, ¿no? Entonces, así se referían a la silla eléctrica. Entonces le adjudicaron ese nombre, el nombre del rival, a la forma más aterradora de ir al cielo de la época. Y realmente fue una jugada de propaganda brutal, o sea, es que así se juega.
Así se juega, es una propaganda y es simplemente, chicos, aquí tenemos que abrir los ojos. ¿Cómo aplicamos esto a la época moderna? Pero bueno, seguimos enfocados porque en 1990 en Nueva York se llevó a cabo pues esa primer ejecución en la silla de ruedas de la silla de ruedas, de la silla eléctrica, ¿dónde ando yo? De la silla eléctrica de la historia. Y pues el condenado fue William Kemmler y él estuvo en la prisión de Auburn, estaba conectado con un generador de corriente alterna, entonces, pues Westinghouse se negó en rotundo a suministrar un generador para ese acto, así que Edison y Brown consiguieron de contrabando un generador de Westinghouse para poder usarlo y realizar la ejecución de Kemmler. Y bueno, pues obviamente fue espantoso porque pues la descarga no lo mandó al cielo, así que tuvieron que darle una segunda descarga más potente y pues hubo humo, hubo un olor feo y pues varios testigos vomitaron del horror. O sea, la prensa lo tituló peor que el ahorcamiento en mayúsculas al día siguiente. Qué feo, ay, no, 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 no. Y bueno, la macabra ironía, pues era justamente eso lo que Edison quería que el público viera, ¿no? Y que la corriente alterna, pues era lo peor, por así decirlo. Y se cuenta que cuando George Westinghouse supo lo ocurrido, comentó con asco y amargura. Él dijo, hubieran hecho mejor usando una hacha, o sea, condenando aquella barbarie, pero a pesar de la crueldad del espectáculo, la campaña de Edison logró que mucha gente pensara que si la usaban para eso, pues cómo va a ser segura esa corriente en la casa de las personas. Ay, no, es que esto, chicos, la historia, esto me recuerda a cierto tipo de energía a la cual nosotros no la aceptamos, pero es la mejor solución que puede existir, pero le tenemos miedo porque no la vemos. Bueno, ok, ya, hasta ahí. Hay que enfocarnos, hay que seguir. Entonces, bueno, la guerra de esta propaganda alcanzó estos niveles sensacionalistas, cualquier parecido con la realidad. Me tengo que enfocar, chicos, por favor. Entonces, Edison y Brown testificaron en juicios, hicieron lobbies para que se pudieran aprobar leyes limitando el voltaje en las líneas de corriente alterna a 800 volts. Sí, eso se trató de hacer, ¿no? Hacer titulares en contra de Westinghouse. Y pues sí, se instaló el miedo en el imaginario popular y en respuesta, pues Nikola Tesla contraatacó de la mejor manera que sabía, con educación y demostración científica. Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era segura si se manejaba correctamente. Como la otra energía que les quiero decir que no puedo, porque no puedo dar respuestas fáciles, pero hay una energía que con educación y demostración científica se puede convencer a las personas que si se maneja correctamente es muy segura. Tranquila, tranquila, Iraís, todo está bien. Pero bueno, sigamos. Entonces, Nikola Tesla comenzó a hacer estas demostraciones públicas espectaculares donde pues usaba su propio cuerpo para probarlo. Por ejemplo, él generaba corrientes alternas de muy alta frecuencia que podían pasar por su cuerpo sin dañarlo, encendiendo bombillas en sus manos sin cables. O sea, la famosa foto de Nikola Tesla sosteniendo una bombilla que está encendida. La famosa foto. Entonces, bueno, la alta frecuencia hace que la corriente pase por la superficie de la piel, que es el skin effect, volviéndola menos letal. Entonces él invitaba amigos y celebridades a sus laboratorios y les hacía fotos, les tomaba fotos tocando equipos de corriente alterna sin sufrir ningún daño. Una especie de, mira, no pasa nada. Y pues como ya comenté, o sea, fotografías famosas de Tesla sentado, tranquilo, mientras por su cuerpo circulan 250,000 voltios, iluminando un tubo fluorescente en su mano. O sea, él era un showman a su manera, donde Edison mostraba que podía mandar la gente al cielo, Tesla mostraba maravillas
Incluso llegó a electrificar suavemente el escenario de una charla y a ponerse una bombilla en la boca para que brillara. O sea, no lo intenten en casa, por favor. O sea, no lo hagan nada, no lo hagan, por favor. Pero la meta de Tesla era desmitificar el peligro y explicar lo importante es cómo se usa la electricidad. Es, por ejemplo, un cuchillo. O sea, ¿cómo vas a utilizarlo? ¿Verdad? Hay muchas maneras. Lo puedes utilizar para hacer una comida deliciosa. Y ahí hasta ahí lo dejo. Pero eso sí, regresando a Tesla. Tesla también advertía que los sistemas debían ser diseñados con protecciones. Por ejemplo, él mismo patentó fusibles y reguladores de seguridad para las líneas de la corriente alterna y otros ingenieros trabajaron en el pararrayos e interruptores para que las redes de corriente alterna fueran más seguras. En la opinión pública, la guerra de las corrientes se vivió casi como una novela. Edison, el consagrado inventor, defendiendo su electricidad segura en contra de Tesla, el joven genio loco con las chispas y rayos. La vieja guardia contra la nueva, ¿no? Por así decirlo. Entonces hubo incluso un episodio tristemente célebre, o sea, de años más tarde, en 1903, que suele mencionarse ese, ay no, yo no, a veces me dan ganas de llorar, porque fue un episodio bien triste. De la electrocución de Topsy, un elefantito en Coney Island, ay no, qué feo. Porque Topsy era un elefante de circo condenado a que lo mandaran al cielo, porque había atacado a algunos cuidadores abusivos. O sea, si me lo están abusando a mi Topsy, pobrecito, que ya es un angelito elefante, pobrecito. O sea, pues oye, se va a defender y pues bueno, pues ya pobre Topsy, ¿no? Los organizadores, pues lo condenaron al pobre elefante, ¿no? Y con la participación de Edison, o al menos de sus técnicos de filmación, decidieron pues utilizar la corriente alterna frente a espectadores y el pobre Topsy pues depusieron 6,000 voltios de corriente alterna y pues Edison filmó todo para luego exhibirlo y ese es una crueldad infame que aunque ocurrió cuando pues la guerra técnica, o sea, la guerra técnica ya estaba decidida. Y eso pues dejó una huella en la cultura popular, ¿no? Y reforzó esa asociación de electricidad igual a peligro mortal en el imaginario colectivo. Y viendo esto con ojos modernos, la verdad es que ambos bandos tenían parte de razón y parte de culpa. Edison pues exageró, ¿no? De los peligros de la corriente alterna y jugó sucio, explotando el miedo, sí. Pero no debemos olvidar que las primeras redes de corriente alterna efectivamente eran peligrosas si no se instalaban bien. No había aislantes plásticos buenos, los reguladores eran primitivos, entonces la tragedia podía ocurrir, ¿no? Y ocurrió cuando la infraestructura crecía más rápido que la seguridad. Edison, por motivos quizá egoístas, obligó a la industria de corriente alterna a mejorar sus medidas de seguridad, pues las puestas a tierra, fusibles, voltajes, o sea, hacía estándares no para voltaje, para ganar la confianza del público. Por otro lado, Tesla y Westinghouse pues se mantuvieron firmes mostrando las enormes ventajas de su sistema e implementándolo responsablemente. En última, ¿no? La tecnología ganadora pues no la iba a decidir un panfleto o un show, sino los resultados en el mundo real y esas pruebas decisivas llegaron pues en la década de 1890. Los eventos históricos que cambiarían para siempre el panorama. La Exposición Universal de Chicago 1993 y el proyecto de las cataratas del Niágara. Así que bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno a echarle un vistazo a las demostraciones que cambiaron todo. Imaginemos cientos de miles de bombillas encendiéndose de golpe, cascadas convirtiendo electricidad en luz. Suena casi poético,
pero fue real. El 1 de mayo de 1893 cae la noche en Chicago. Imagina estar allí, entre la multitud, en la gran exposición mundial colombina. Es la feria internacional más grande jamás montada hasta entonces, celebrando los 400 años de la llegada de Colón, con un añito de retraso. Le decían la Ciudad Blanca por sus edificios neoclásicos relucientes. Estás de pie frente a un lago artificial, rodeado de pabellones imponentes, pero todo está oscuro, apenas iluminado por lámparas de gas y velas. De pronto, el presidente Grover Cleveland aprieta un botón y ¡zas! El recinto entero se inunda de luz eléctrica. Unos 100,000 focos incandescentes se encienden casi al unísono, delineando los contornos de palacios y columnas. Columnas de luz blanca reflejándose en el agua, estatuas iluminadas, cúpulas brillando. La gente primero guarda silencio, boquiabierta, y luego estallan en aplausos. Nunca se había visto algo así. Y en aquella noche inaugural, la prensa la llamó la noche en que nació la Ciudad de la Luz. Literalmente, la feria consumía 3 veces más electricidad que toda la ciudad de Chicago junta. Algo inconcebible hasta entonces. Había 160,000 bombillas o focos iluminando edificios y paseos. Cada pabellón estaba perfilado por hileras de lamparitas como joyas, dibujando sus formas en la oscuridad. Instalaron reflectores gigantes en los techos, los más potentes jamás construidos. Decían que se veían hasta kilómetros de distancia, que barrían el cielo nocturno y los alrededores. En la fuente central, unos surtidores de agua de 30 metros de altura se teñían de colores con lámparas rojas, verdes, azules. Un periodista de la época escribió que contemplar aquello era como tener de pronto una visión del cielo. La gente paseaba de noche por la feria, maravillada, muchos sin querer parpadear para no perder ni un segundo de aquel espectáculo eléctrico. ¿Y saben qué hacía posible todo esto? Así es, lo adivinaron. La corriente alterna. Más específicamente, 12 generadores polifásicos de corriente alterna de 1,000 caballos de fuerza, cada uno instalado por la compañía Westinghouse. Sí, Westinghouse ganó el contrato para iluminar la exposición de Chicago, venciendo a General Electric, la compañía que sucedió la de Edison. Detrás de ese logro estaba la tecnología de Tesla. De hecho, fue pues sí, una pelea reñida. Al principio General Electric, que agrupaba las empresas de Edison, ofertó $1.8 millones por iluminar la feria, confiados en que los organizadores preferirían su sistema conocido. Pero Westinghouse, envalentonado, lanzó una oferta de $399,000, menos de una cuarta parte, prometiéndose hacer todo con corriente alterna. Los directivos de la feria no eran tontos. Ahorrarse dinero y encima probar lo último en tecnología, pues les venía perfecto. Así que en 1892 adjudicaron a Westinghouse ese proyecto. Edison estaba furioso. Incluso se negó a venderles bombillas a Westinghouse, porque las bombillas de Edison tenían patente. ¿Solución? Pues Westinghouse diseñó una nueva bombilla de doble filamento para esquivar la patente de Edison. Nada iba a frenar el show. La iluminación de la Feria de Chicago cambió el curso de la guerra.
millones de personas visitaron la exposición. 27 millones durante esos meses en 1893. Muchos venían de pueblitos aún con lámparas de aceite y vieron con sus propios ojos la potencia y seguridad de la corriente alterna. Porque contra los pronósticos, pues no hubo ningún accidente fatal, o sea, nadie le pasó nada en la feria. Al contrario, la prensa alabó la fiabilidad del sistema. La corriente alterna ya no era esa cosa abstracta, era real, bella, práctica. Y en el pabellón de la feria, Tesla en persona hizo demostraciones diarias. Allí presentó su famoso invento, el huevo de Colón, un motor de corriente alterna que hacía girar un huevo de cobre hasta ponerlo de pie, explicando así el principio de su campo magnético giratorio. La gente lo aclamaba como un magician, un mago. Esa exhibición y otras, con lámparas fluorescentes y dispositivos inalámbricos, mostraron que la electricidad de Tesla Westinghouse no solo era efectiva, sino también futurista. Tras Chicago, quedó claro, la corriente alterna había ganado la guerra tecnológica. Un editorial de la época dijo que la feria fue el golpe maestro contra la corriente directa. Pero faltaba rematar la victoria en un proyecto de escala colosal: el domar las cataratas del Niágara. Este era el sueño de ingenieros de todo el mundo desde hacía décadas. Aprovechar la fuerza de esa gigante cascada para generar energía. Nikola Tesla, desde niño, ya soñado con Niágara. De pequeño vio una foto de las cataratas en un libro y le dijo a su tío que algún día pondría una rueda ahí para sacar energía. Me salieron lágrimas. Pues bien, en 1893, este sueño empezó a concretarse. Un consorcio de inversionistas, entre ellos nuevamente JP Morgan y magnates como Vanderbilt, pues convocaron a un comité internacional para decidir qué sistema usar en la futura central hidroeléctrica de Niágara. Participaron expertos como Lord Kelvin, ¿no se acuerdan? A Kelvin de la temperatura. Al principio hubo propuestas pues de todo tipo: usar aire comprimido, corriente continua a alto voltaje, etc. Pero tras el éxito de Chicago, la balanza se inclinó y en octubre de 1983, Westinghouse Electric fue seleccionada para el proyecto del Niágara. Construirían grandes generadores de corriente alterna polifásica para convertir la caída de agua en electricidad utilizable. Tesla estaba más que feliz el hombre. Él escribió: el Niágara pronto será una inmensa fuente de poder eléctrico. Para él era casi mítico la fuerza de la naturaleza por fin hablándonos en el idioma de la tecnología moderna. La construcción tomó un par de años y en 1895 se completó la central, llamada Adams Power Station, por Edward Dean Adams, el presidente de la compañía. Eran inicialmente dos enormes generadores de 5,000 caballos de fuerza cada uno, diseñados según las patentes de Tesla. 9 de sus patentes se usaron ahí. Y el 15 de noviembre de 1896, ante un grupo de ingenieros y dignatarios, se tiró de una palanca y por primera vez la electricidad fluyó desde Niágara hasta la ciudad de Búfalo, a 32
kilómetros de distancia. Se había logrado transmitir energía a larga distancia con éxito absoluto. Al instante se encendieron luces en Buffalo y empezaron a moverse tranvías con la electricidad de las cataratas. La prensa internacional se volvió loca, o sea, para ellos era el equivalente a en los 70 a mandar un hombre al espacio. Era el acontecimiento científico de la década y Nikola Tesla estaba presente ese día. Me imagino debía haberse sentido en la gloria porque habían puesto una rueda en Niágara y la habían conectado al mundo, justo como imaginó en su niñez. El sistema de Niágara creció rápidamente. En pocos años, pues ya había 10 turbinas alimentando no solo Buffalo, sino también transmitiendo energía hasta Niagara Falls, la ciudad del lado estadounidense, y Toronto en Canadá. Y fue la primera red internacional de electricidad de corriente alterna. Y por supuesto, eso marcó la derrota final de la corriente directa. Westinghouse y Tesla demostraron que podían generar energía en un punto remoto y llevarla decenas de kilómetros de manera fiable y barata. Edison, mientras tanto, ya había abandonado la lucha. En 1892, sus compañías se fusionaron. Irónicamente, sin él, JP Morgan lo obligó a salir para formar General Electric, que acabó adoptando también la corriente alterna. Y para finales de la década de 1890, en todo Estados Unidos, el estándar era corriente alterna. De hecho, en solo unos años, el 80% de todas las instalaciones eléctricas nuevas en el país usaban corriente alterna polifásica. La llamada guerra de las corrientes había terminado y Tesla y Westinghouse resultaron vencedores. Y pues qué increíble, ¿no? Que en tan solo una década pasamos de un debate abierto a un modelo predominante que sigue vigente más de 130 años después. Y hoy, cuando conectamos nuestros aparatos desde la pared, esa corriente, ¿no? Que viene corriente alterna de múltiples fases, desciende directamente pues del sistema de Tesla, qué fascinante, ¿no? Y las grandes centrales, ya sean térmicas, hidroeléctricas, nucleares, eólicas, pues generan la corriente alterna polifásica y pues ellas elevan su voltaje en transformadores a cientos de miles de voltios para enviarlas por líneas de transmisión y se reducen en subestaciones para el consumo, tal como lo concebió aquel genio en 1888. El triunfo técnico de Tesla y la visión empresarial de Westinghouse pues transformaron al mundo. Y Edison, a pesar de haber perdido en esta batalla, también se adaptó y su compañía General Electric prosperó incorporando la corriente alterna. Al final todos terminaron usando la solución más óptima. Y bueno, ahora antes de cerrar, me gustaría que reflexionáramos sobre el legado técnico de Nikola Tesla más allá de la guerra de las corrientes, porque creo que su contribución no termina pues en el enchufe de la pared ni mucho menos. Entonces, Nikola Tesla fue mucho más que el hombre de la corriente alterna y a veces pues se le pinta casi como un personaje de ciencia ficción, ¿no? Por lo excéntrico que llegó a ser en su vejez o por las leyendas alrededor de él que existieron. Dejando los mitos a un lado, su legado científico y tecnológico es enorme. Un ingeniero contemporáneo de Tesla, Kay Berendt, dijo en 1917 que si elimináramos de nuestro mundo industrial los resultados del trabajo de Tesla, las ruedas de las fábricas dejarían de girar, los coches eléctricos y trenes se detendrían y las ciudades quedarían a oscuras, los molinos y las fábricas no existirían. Tan fundamental y omnipresente es su trabajo. Y pues no es exageración, porque mucho de lo que hay hoy en día de energía e información a nuestro mundo, ¿no? Que se basan en estas ideas de Tesla. Entonces,
vamos a repasar algunas de las invenciones claves y cómo impactaron el mundo. Una de sus primeras invenciones fue el sistema polifásico de corriente alterna y el motor de inducción, 1887. Y esa fue la invención que cimentó la segunda revolución industrial, porque Tesla descubrió el campo magnético rotativo y lo aplicó en un motor eléctrico que podía funcionar con corrientes alternas y de varias fases. Gracias a eso se pudo convertir la electricidad en potencia mecánica de una forma eficiente. Y hoy los motores de inducción basados en ese principio pues están en todas partes, en tu lavadora, aire acondicionado, fábricas, taladros. Y la red eléctrica trifásica que ideó es el estándar mundial para transmitir energía. O sea, sin el motor de Tesla, la electrificación a gran escala quizás se hubiese retrasado décadas. Y dato curioso que en 1988 Tesla presentó su motor ante la Sociedad Americana de Ingenieros Eléctricos. Dejó a todos asombrados. Nadie había visto un motor sin escobillas funcionar tan suavemente. Un directivo de Westinghouse que estaba allí exclamó, eso va a cambiar todo. Vamos al invento número 2, la bombilla de Tesla en 1891. Tesla experimentó mucho con corriente de alta frecuencia y alto voltaje. Él inventó un tipo esencial de transformador de resonancia que hoy llamamos el Tesla Coil. Seguro lo han visto alguna vez, de esas bobinas que sueltan relámpagos en el aire en espectáculos científicos. Pues son algo más que un show. La bobina de Tesla permitió generar voltajes altísimos y estudiar los efectos de la electricidad a frecuencias elevadas. Ese invento sentó bases para el radio y la electrónica. De hecho, la bobina de Tesla es esencialmente un circuito resonante, concepto clave en radiotransmisión. Hoy en día, variantes del circuito de Tesla se usan en transmisiones de radio, equipos de resonancia magnética y hasta en sistemas de encendido de coche. Y Tesla también mostró que a altísima frecuencia la corriente eléctrica podría fluir en un cuerpo pues sin provocar electrocución, lo cual anticipó el uso de la electricidad en la medicina, en la electroterapia. Y en sus demostraciones también introdujo los primeros tubos fluorescentes y neón y hacía brillar tubos de vidrio llenos de gas, en lo que hacía era excitarlos con su bombina antes de que existieran las lámparas fluorescentes comerciales. Entonces él básicamente creó prototipos de luces sin filamento, que son las precursoras de las que usaríamos pues mucho después. Otro invento, el radio y las comunicaciones inalámbricas. Y bueno, en esta parte hay controversia histórica, pero lo cierto es que Tesla fue el pionero de la radio. Ya para 1894 transmitía señales inalámbricas en su laboratorio y en 1898 logró controlar por radio un bote a distancia. Tesla patentó en 1897 un sistema de radio de frecuencia y aunque su época, Guglielmo Marconi se llevó la fama y el Nobel por la invención de la radio, años más tarde se reconoció que Marconi usó 17 patentes de Tesla en sus aparatos. De hecho, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que Tesla y no Marconi deberían ser considerado el inventor fundamental de la radio. Lástima que para entonces Tesla ya había fallecido y no pudo disfrutar ese reconocimiento. Pero pensemos en esto. La idea de enviar información por ondas electromagnéticas en vez de cables fue desarrollada por Tesla a la par que de otros pioneros también. Sus osciladores de alta frecuencia, sus antenas y circuitos resonantes eran parte del nacimiento de la radio. Sin esas nociones, quizás nos hubiéramos tardado más en tener radio, televisión, Wi-Fi, la comunicación inalámbrica global, que es el sueño que Tesla persiguió toda su vida.
Pasemos al siguiente invento, el control remoto por radio, 1898. Y este es un invento de Tesla, que muchos pues no conocen porque fue verdaderamente visionario. En una exhibición en el Madison Square Garden en Nueva York en 1898, Tesla presentó su teleautomaton, algo así, teleautomatón, digámoslo, ¿no? Que básicamente era un bote en miniatura que navegaba sin tripulante, controlado a distancia por ondas de radio. Imagínate el asombro de la gente al ver a ese barco moviéndose por una piscina, siguiendo las instrucciones invisibles que Tesla enviaba con un control remoto, un cajón con palanquitas. Era el primer aparato, el primer aparato radio controlado de la historia. Tanto que cuando Tesla lo propuso, la oficina de patentes inicialmente no creía que funcionara, porque la radio aún no existía oficialmente. O sea, tuvo que hacer una demostración ante los examinadores para que le otorgaran la patente. O sea, Tesla pensó que su invento le interesaría pues a la marina, pues con los torpedos teledirigidos, pero en 1898 la idea parecía ciencia ficción y no le hicieron caso. Ok, bueno. El pobre Tesla incluso sufrió un momento cómico. El público que veía la demostración no entendía el concepto de control inalámbrico y algunos insistían que había un mono amaestrado dentro del barquito siguiendo instrucción. Ay, no. Entonces, pues Tesla se frustró al ver que pues no le creían. Hoy, por supuesto, el control remoto inalámbrico pues está en todas partes, ¿no? O sea, para la tele, para drones lo utilizas, o sea, para todo, ¿no? Entonces, pues Tesla estaba adelantadísimo, o sea, a su época. O sea, él se imaginó drones en 1998. Entonces, bueno, otras contribuciones e ideas. La lista es larga. O sea, Tesla registró más de 700 patentes a lo largo de su vida. Ay, es que, qué cosa. Algunas pues notables. Él trabajó en dispositivos de rayos X, apenas supo del descubrimiento del Röntgen en 1895. Desarrolló circuitos lógicos con puertas, las AND and OR, que es la base de la electrónica digital moderna, aunque su trabajo en esto pues no fue conocido hasta mucho después. También fue de los primeros en pensar en la posibilidad de energía solar. También concibió un dispositivo llamado el amplificador mecánico que anticipaba los sismógrafos y detectores de vibraciones. También inventó un tipo de turbinas sin alabes que la llamaban la turbina Tesla, que aunque no se comercializó con éxito, definitivamente sí inspiró la investigación posterior en turbomáquinas. Incluso esbozó conceptos de tecnología que pues que suenan a siglo XXI, ¿no? Ya hablando de los robots autónomos o de máquinas de energía inalámbrica que podrían transmitir electricidad por el aire. Entonces, su famoso proyecto de la torre Wardenclyffe intentó esto, ¿no? Aunque no lo pudo completar. Era algo parecido a un teléfono móvil, ¿no? Y él describió en 1908 que algún día podríamos llevar un dispositivo en el bolsillo para comunicarnos a distancia. O sea, es que este güey está bien adelantado, o sea, no me lo imagino. Yo apenas aprendiendo. Si hubiera estado en esa época, yo creo que ni hubiera sabido leer ni escribir. Y este hombre ya está, quién sabe en qué universo, creando quién sabe qué tantas cosas. Entonces, muchas de estas cosas quedaron solo en papel o en entrevistas donde Tesla pues dejaba volar su imaginación. Pero es asombroso, ¿no? Cuántas visiones tuvo que luego se hicieron realidad de una u otra forma en el siglo XX. Y bueno, no todos fueron un éxito claro. Tesla pues también tuvo fracasos y momentos difíciles. Tras 1900, sin la disciplina de Westinghouse a su lado, pues él emprendió proyectos demasiado ambiciosos que acabaron consumiendo su fortuna pues personal, como la mencionada torre de Vanderclife en Long Island, con la que él quería transmitir mensajes y energía gratis a todo el mundo. Un proyecto adelantado a su tiempo que se quedó sin fondos. Y pues él murió relativamente olvidado en 1943, pobre,
y solo en un hotel en Nueva York, mientras el mundo celebraba a otros inventores. Pero con los años, pues su fama ha resurgido y hoy lo reconocemos justamente como uno de los padres de la era eléctrica. Es uno de los pocos científicos con una unidad del sistema internacional con su nombre, Tesla, que es la unidad de inducción magnética. Y cada vez que vemos una ciudad iluminada por la noche o cargamos un vehículo eléctrico, ahí está, pues, Nikola Tesla. Y bueno, para recapitular el legado técnico de Tesla, bueno, hablamos de la distribución universal de la corriente alterna polifásica, del motor de inducción que mueve el mundo industrial y de la tecnología de radio y telecomunicaciones inalámbricas en la que fue pionero. El control remoto, la iluminación fluorescente temprana, avances en electrónica de alta frecuencia, y una inagotable fuente de inspiración para generaciones de ingenieros e inventores. Sus ideas radicales sentaron la base de todo lo que ahora mueve nuestro mundo con energía e información, como lo dijeron sus biógrafos. Y por supuesto, no podemos olvidar la otra cara de la moneda, Thomas Edison. Aunque en este episodio Edison parezca el antagonista, sus contribuciones también fueron enormes. Él perfeccionó la bombilla incandescente y creó un sistema comercial de energía eléctrica. Él inauguró la investigación industrial en laboratorio, inventó el fonógrafo, la cámara de cine. Edison era un genio de persistencia y la aplicación práctica. Si Tesla inventó el siglo XX, Edison lo industrializó. Y de hecho, tras la guerra de las corrientes, Edison siguió innovando en otros campos como baterías, grabación de sonido, etc. Y General Electric, la compañía heredera de su negocio eléctrico, se convirtió en uno de los pilares de electrificación global, irónicamente utilizando corriente alterna. Así que en cierto modo ambos ganaron al final. Tesla Westinghouse impusieron el estándar técnico y Edison vía General Electric pues prosperó dentro de ese nuevo estándar. ¿Y qué nos deja la historia de Tesla y Edison? Pues que esta guerra de las corrientes desde hace más de un siglo, ¿qué pasó, no? Y más allá de la anécdota de dos genios, nos deja una reflexión poderosa sobre infraestructura e imaginación, porque Edison representaba, ¿no? Esa parte tangible, construir redes eléctricas reales con inversión, con marketing, con sudor, con cables en la calle. Y Tesla representaba la imaginación desbordante. Soñaba con soluciones novedosas, atrevidas y pensar en lo que podría ser aunque aún no existiera, ¿no? El triunfo de la corriente alterna fue en el fondo el triunfo de una idea visionaria respaldada por una implementación inteligente. Y cuando la imaginación de Tesla se unió con la capacidad práctica de Westinghouse, pues lograron cambiar al mundo. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos necesitando esa unión de visiones y esfuerzo. Nuestra infraestructura eléctrica, gran parte de ella todavía está basada en la corriente alterna y enfrenta nuevos desafíos: energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento y quizás el regreso de la corriente continua en proyectos modernos de larga distancia, ¿no? Ironías de la historia donde la corriente directa de alta tensión se usa para líneas ultralargas, complementándolas con la corriente alterna. Y también necesitamos la imaginación de nuevos Teslas que piensen en grande. ¿Cómo será la energía del futuro? ¿Redes inalámbricas mundiales? ¿Fusión nuclear? ¿Tecnologías que hoy parecen locas, pero mañana imprescindibles? Seguramente. El legado de aquella rivalidad es un mensaje. El progreso tecnológico depende tanto de construir infraestructura sólida, estándar, segura. Nuestros cimientos también depende tanto de cómo soñar sin límites
y desafiar lo establecido, que son nuestras alas hacia el futuro. La luz que hoy encendemos al pulsar un interruptor es parte de esa dinámica, un delicado equilibrio entre práctica e innovación. Así que la próxima vez que veas un foco encenderse, piensa un momento en esta historia, en cómo un joven imaginaba máquinas en su mente y un hombre que probaba hasta 1000 filamentos distintos, nos llevaron de la oscuridad a un mundo iluminado y electrificado. Y pues también piensa en las disputas, en las colaboraciones, en los éxitos, en los errores y como todo esto moldeó el futuro en el que ahora vivimos. Y bueno, en última instancia, Edison y Tesla, con sus diferencias, nos enseñaron que el futuro se construye con imaginación y trabajo duro, con sueños y filamentos. Necesitamos inventores audaces, pero también implementaciones tenaces. La infraestructura y la imaginación son dos caras de la misma moneda del progreso humano. ¿Cómo les quedó? Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este apasionante recorrido por la Guerra de las Corrientes. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo o hayan aprendido algún detalle poco conocido que les haya sorprendido. Y en Atomics Podcast nos encanta explorar estas historias donde la ciencia, la tecnología y las humanidades se entrelazan. Yo soy Iraíz y con mucho gusto les comparto esta información. Y si les gustó el episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Y nos estamos escuchando en el próximo viaje por el mundo de la ciencia y la historia. Nuestro próximo episodio es Alicia en el país de las matemáticas. Y bueno, hasta entonces recuerden que incluso la idea más loca puede con el tiempo encender la luz de todo un planeta. Hasta pronto y que la curiosidad los acompañe siempre. Bye bye.